que es la de Guillermo, que dice que si este espacio se hará algún taller o es magistral. Guillermo, no vamos a hacer un taller porque la información de precios tiende a ser increíblemente delicada, increíblemente privada, increíblemente sensible de la mayoría de las empresas. Sin embargo, de este taller lo que sí espero es que ustedes salgan con un conocimiento y unas herramientas muy claras que les van a ayudar a definir el precio óptimo. Les voy a mostrar muchas cosas que tener en cuenta y les voy además a decir, les voy a mostrar una herramienta y unos Exceles que ustedes pueden utilizar para definir su precio óptimo. Eh, Voy a compartir pantalla ya en este momento y me confirman, por favor, si están viendo, ya está cargando. Me dicen, por favor, si ya la están viendo. Ya estamos viendo, Ana. Listo, perfecto. Entonces, antes de empezar, las reglas de la casa, ¿cierto? Y las reglas de la casa acá es, quiero que esto sea una conversación, quiero que esto sea lo más interactivo posible, quiero que ustedes salgan con muchísima claridad y con eh, toda la, eh, toda la información necesaria para avanzar en la definición de precios correctos de sus programas de internacionalización. Y en esa medida, entonces, los invito a que usen el chat o a que levanten la mano cuando tengan preguntas. No esperemos hasta el final, no dejemos que todo pase y después, porque se nos olvidan. Entonces, vayan poniéndolas ahí, que yo, si son pertinentes a la conversación, las voy respondiendo y si no, las guardamos y al final respondemos las que hagan falta. Entonces, chat o levantada de la mano, las dos se valen. ¿Listo? Entonces, pues empiezo por presentarme, mucho gusto. Yo soy Ana Salazar, como les dijo Andy, yo soy socia y directora de operaciones de Pricer. Y en Pricer lo que hacemos es fácil, nosotros hacemos precios. Nosotros acompañamos a empresas a definir la estrategia de precios correcta para sus productos y para sus servicios en todos los mercados en los que operan. Nosotros decimos que lo que nosotros hacemos es un concepto que ya denominamos Pricefulness. Y Pricefulness es esa capacidad que nosotros construimos en las empresas de entender el momento presente de sus negocios de una forma muy estructurada para poder tomar decisiones que les den mayor claridad y mayor disfrute en el camino hacia la rentabilidad. En Pricer somos un equipo muy experimentado con un servicio de altísima calidad, pero sobre todo nuestra visión y nuestra misión es compartir experiencias y compartir conocimiento y compartir herramientas y compartir metodologías de una manera muy cercana, muy práctica y muy amigable. Nosotros trabajamos con clientes en toda Latinoamérica, desde Puerto Rico hasta Chile, en muchísimas industrias, en muchísimos sectores macroeconómicos. En muchísimos tamaños de empresas. Y hemos visto que estos principios del precio aplican por igual en todos ellos y vamos a ver entonces cómo hacerlo. Estos son algunos de los clientes con los que nosotros trabajamos, conocen muchas marcas que ustedes conocen y compran y también muchísimas marcas que espero que ustedes vean ahí y digan como, ay, yo sé el trabajo de ellos y sé que además ellos han logrado salir del país de una manera interesante y entonces lo puedan utilizar como inspiración. Yo les voy a contar ejemplos, no les voy a contar obviamente los nombres de los clientes, pero sí que están haciendo muchos de ellos. Y nosotros en Pricer decimos que hacemos tres cosas. Nosotros acompañamos, transformamos y enseñamos. Y por ese enseñamos es que estamos aquí, porque nosotros queremos que ninguna empresa de Latinoamérica se quiebre por aspectos relacionados con el precio. Y lo que muestran los últimos estudios de la Universidad de Stanford es que el 80% de las startups van a morir en el primer año. En el mundo, la principal causa de muerte de esas startups es falta de financiamiento. Sin embargo, en Latinoamérica tenemos una realidad muy diferente y es que de las startups que mueren, el 70% mueren por razones atribuibles al precio. Entonces, aquí estamos para que ninguno de ustedes cometa errores en el precio y todos ustedes logren sus objetivos de crecimiento y sus objetivos de rentabilidad. ¿Y por qué el precio? Entonces, ustedes, la primera pregunta que me van a hacer es, pues sí, Ana, listo, todo súper chévere, pero ¿por qué el precio? Y la respuesta que nosotros siempre les damos es porque el precio impacta. El precio es una variable que tiene muchísimo impacto en sus empresas, más del que ustedes piensan. Entonces, yo siempre les digo acá, imagínense que yo estoy acá y yo soy
el hada madrina de los precios. Yo, hada madrina de los precios, estoy llegando a esta conversación y les estoy diciendo a ustedes, ¿saben qué? Yo les voy a regalar a ustedes algo para que ustedes puedan mejorar su utilidad este año. Todos queremos más utilidad para el cierre del año, ¿cierto? Entonces yo les voy a decir, listo, vamos a mejorar ya la utilidad de sus empresas. Eso sí, tienen que escoger. ¿Qué pueden escoger? Pueden tener 1% más de clientes o pueden tener 1% menos de costos variables o pueden tener 1% menos de costos fijos o pueden tener 1% más de precio. ¿Qué elegiría cada uno de ustedes? Quiero ver sus respuestas en el chat. Si ustedes pudieran ya tener una mejora de un 1% en una de estas variables para mejorar su rentabilidad, ¿cuál elegirían? ¿Más clientes, menos costos variables, menos costos fijos o menos precio? Jennifer, Jennifer España nos dice, ella quiere un 1% más de clientes. Listo. Sandra dice, yo también quiero clientes. Daniel también dice, yo quiero más clientes. William, más clientes. Diana, más clientes. Ingrid dice, yo quiero menos costos fijos. Y John Jairo dice, yo quiero menos costos variables. Mayrovis también quiere menos costos variables. Marcela, menos costos fijos. Arbelis, más clientes. Eliana, menos costos variables. Inés dice, más clientes y menos costos fijos. Inés, solo podías escoger una. Menos costos fijos, más clientes. Listo. Acuérdense qué querían ustedes, qué pidieron. Entonces, les voy a mostrar los resultados de un estudio que se hace todos los años. Ah, Cristina quiere todo. Más clientes, menos costos fijos, menos costos variables. Cristina, helada madrina de los precios, solo te dio una. Entonces, les voy a mostrar los resultados de un estudio que nosotros hacemos y que hacen muchísimas empresas a lo largo del mundo. Y que lo que hacemos es muy simple. Es decir, venga, cogemos el PIG de las empresas y decimos, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si estas empresas hubieran logrado reducir 1% manteniendo el resto? Y es un cálculo de servilleta, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer sobre su propio estado de resultados. Ustedes pueden coger el estado de resultados del primer semestre y decir, ¿cómo hubiera sido mi utilidad si yo hubiera podido reducir los costos variables? ¿Cómo hubiera podido ser? ¿Sí? Entonces es tan fácil. Y nosotros cogemos todos esos resultados y los promediamos para muchas empresas de muchos sectores y de muchos tamaños. ¿Qué es lo que encuentra este estudio? Este estudio dice que las empresas, cuando logran reducir sus costos fijos en 1%, en promedio, logran que su utilidad se mejore en el 2%. Es súper bueno. Es decir, la utilidad duplica el efecto de la reducción en costos fijos. Eso, por ejemplo, entonces aquí vemos que una Ángela Revelo, Ángela está muy contenta, ¿cierto? Ángela dijo, 1% menos de costos fijos, 2% más de utilidad. Fantástico. Los que pedían más clientes, más volumen de clientes, ellos lograron, con un 1% más de clientes, lograron 3% más de utilidad. El efecto se triplica. Perfecto. Vender, y casi todos ustedes, muchos de ustedes, la mayoría dijeron que querían más clientes. Les fue súper bien. Lograron 1% más de clientes, les representó 3% en promedio en todas las empresas, ¿cierto? Representa en promedio 3% más de utilidad operacional. Fantástico. Por ahí hubo unos cuantos, como Mairovis y como John Jairo, que me dijeron menos costos variables. Pues en promedio, cuando las empresas logran reducir los costos variables en 1%, su utilidad operacional se mejora en 8%. Súper chévere, imagínense, miren ese impacto. Entonces, pues a Mairovis le fue súper bien, a John Jairo les fue súper bien. Lograron 8% más. Y
Ninguno de ustedes me respondió el precio. Pero lo que vemos es que las empresas que logran mejorar su precio, manteniendo todo lo demás, mejorar su precio solo 1%, en promedio logran mejorar su utilidad en 11%. El precio impacta, el precio chorrea, el precio es la variable más importante con la que cuentan ustedes como empresarios para mejorar los resultados de su empresa. Y miren que no suena tan duro, yo no les estoy diciendo aquí que vamos a mejorar el precio el 40%, que vamos a subir el precio el 30%, 1%. Y uno dice, pues 1%, ¿cómo que no es tan difícil? Y cuando vemos este tipo de gráficos, por lo general nos emocionamos y decimos, uy, sí, yo quiero ese 1%, porque ese gráfico hacia arriba es súper atractivo. Pero, ¿qué pasa si yo invierto ese gráfico? Porque ese gráfico también funciona al revés. Y entonces, ese gráfico para abajo es súper asustador. ¿Cómo para abajo? Cada punto de precio que yo no estoy capturando en el mercado me puede estar representando pérdidas del 11% en mi utilidad operacional. Uy, uy, ya nos asustamos un poco, ¿cierto? Porque cuando me dicen pérdidas del 11% es significativo. ¿Y cómo estoy perdiendo yo ese precio en el mercado? ¿Qué ideas se les ocurren? ¿En qué casos no estoy capturando ese precio o ese precio que está bajando? ¿En qué caso este gráfico está al revés y estoy perdiendo 1% de precio? Vendiendo muy por debajo, vendiendo muy por debajo mi producto o mi servicio. Mucha oferta, mucho descuento. Cuando estoy dando descuentos que nadie me está pidiendo o estoy dando descuentos que no me están trayendo el volumen incremental. Cuando me enfoco en algunos clientes, cuando vendo muy por arriba y pocos me compran. Exactamente. Entonces, cuando yo no tengo el precio correcto, cuando yo no tengo el precio correcto, entonces estoy perdiendo la oportunidad de capturar esa utilidad. Y entonces aquí viene el concepto sobre el que vamos a trabajar nosotros, que es el concepto más profundo, que es el que nosotros denominamos pricing power. Yo digo, yo no estoy capturando ese 11% cuando no tengo pricing power. Y pricing power, yo le pregunto a la gente, bueno, ¿quién tiene pricing power? ¿Quién tiene poder de precio? Y siempre me dicen, ah, no, fulanito tiene poder de precio porque él es el más grande del mercado. O, ah, no, fulanito tiene el poder del precio porque él es el más barato y como él no sube, yo no puedo subir. Ah, no, es que ellos son los que tienen el poder del precio porque ellos siempre son los que pueden subir primero. Es que ellos tienen el poder del precio porque es que ellos son los que tienen más información del mercado que yo. Realmente, lo que nosotros en pricing definimos como el poder del precio es la capacidad que tienen ustedes como compañía de obtener el precio que se merecen por el valor que están entregando, ¿sí? Entonces, si ven, yo pierdo cuando no entiendo el valor que estoy entregando y cuando no soy capaz de cobrar el precio que me merezco. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en estos 90 minutos es vamos a entender súper bien qué es ese valor, cómo se calcula, cómo se mide y cómo se mide en cada mercado y cuánto puedo entonces yo cobrar por ese valor, cuál es el precio que me merezco. Y acá les traigo un ejemplo súper lindo. Tendemos a decir que, ay, no, es que mi precio, pues voy a entrar a México, entonces venga, yo cojo mi precio de Colombia y pues por la tasa de cambio y entonces ese es mi precio en México. ¿Y cuál es mi precio en Europa? Ah, sí, por la tasa de cambio. Entonces en Europa yo soy súper competitivo y salgo súper barato. ¿Y cuál es mi precio en Honduras? ¿Sí? Pero miremos una empresa como Spotify.
Miren, estos son los precios en dólares del plan básico de Spotify en todo el mundo. Y miren las grandes diferencias que cobra Spotify. Desde un poquito más de $1 en Argentina hasta casi $10 en Estados Unidos. Un poquito menos de $1 en India hasta casi $10 en Corea del Sur. El producto es el mismo, ¿cierto? Las tasas de cambio no justifican esas diferencias. El costo de prestar el servicio no debe ser muy diferente. Debe haber un temita de impuestos y algo, pero no un tema de impuestos que explique una diferencia de 10 a 1. ¿Qué explica entonces esta diferencia en Spotify? ¿Por qué Spotify puede cobrar $1 en un país y $10 en otro? El valor percibido del servicio y la disponibilidad de pago que tienen los clientes. Entonces aquí quiero hacer una pausa, ya les hice toda la introducción y vámonos un momento atrás a la teoría. Y entonces vamos a hablar de cómo fijar los precios. ¿Cuáles son las metodologías que existen para fijar los precios en el mercado? La primera, y aquí voy a hablar de lo que dice Sebastián nos habla de costos. Entonces, ¿cómo fijar los precios? La primera forma de fijar los precios que existe es la que todos conocemos, fijación de precios con base en los costos. ¿Qué quiere decir fijar los precios con base en los costos? Yo miro, calculo todos mis costos, me pongo un margen, digo cuánto me quiero ganar y mi precio es igual al costo más el margen. Esta es la forma tradicional, la forma normal que nos enseñan, la forma que me imagino casi todos ustedes vieron en la universidad cuando si vieron algo de precios, lo que vieron fue esto, el precio es igual al costo más del margen. Andrés nos dice, así lo hacemos nosotros, perfecto. Vamos a ir por unas formas y después les voy a hacer la pregunta para que ustedes lo tengan muy claro. ¿Cómo fijan los precios? Fijar los precios con base en el costo, ¿qué ventajas tiene? Quisiera oírlos. ¿Qué ventajas tiene fijar los precios con base en el costo? ¿Por qué es bueno fijar los precios con base en el costo? La rentabilidad está asegurada. Muy bien, Cristina. Sí, yo digo, me quiero ganar el 30 y me voy a ganar el 30. Aseguro la ganancia, claridad en el margen, se asegura la utilidad positiva. Correcto. Otras ventajas, se puede mantener la utilidad. Otras ventajas, no hay sorpresas. Excelente aporte. Ramiro, yo sé lo que estoy esperando. Es además, en teoría, fácil de explicar, ¿cierto? Yo le puedo explicar a cualquier persona de la empresa porque el precio es ese. Y además tiene, en teoría, pues como una sensación de justicia, ¿cierto? Es lógico que la gente se quiera ganar algo. Ahora, ¿qué desventajas tiene fijar los precios con base en el costo? Los que están fijando precios con base en el costo, ¿qué desventajas tiene este sistema? Y pueden chatear, pero también si quieren quitarse el mute y hablar conmigo, también me encanta. Andrés dice, puedes estar desfasado del mercado. Exacto. Si yo fijo precios con base en el costo, yo puedo estar cobrando muy caro, puedo estar por debajo del mercado y no me dar cuenta. Yo puedo, eh, por aquí nos dice, eh, puedo no ser competitivo. Dependo de los costos más bajos para ser competitivo. ¿Dónde queda el valor agregado? ¿Dónde queda ese diferencial mío? No entiendo la disponibilidad a pagar de los clientes. Todas esas razones son súper válidas de por qué no, pues cuál es la complicación de fijar los precios con base en el costo. Otra, que no me pusieron ahí, pero que espero que algunos de ustedes estén diciendo, es que fijar los precios, es que definir los costos a veces es muy difícil. Asignar los costos a veces es súper difícil, sobre todo en las etapas tempranas del producto. Y es como, sí, yo metí este desarrollo.
que ese desarrollo es para los 100.000 clientes o para el millón de clientes. ¿Cómo lo divido? Acá yo tengo un caso súper claro de una cliente, unas clientes de nosotros, ellos vendían unos, pues como productos para niños, tenían como una línea de productos escolares para niños, cartucheras y reglas y morrales y todo. Y ellas llegaron a mí diciéndome, Ana, mira, nosotros tenemos un problema súper raro, yo no entiendo qué está pasando. Estamos vendiendo súper bien, estamos vendiendo cada vez más de los productos más rentables. Y sin embargo, al final del mes, estamos quedando cada vez con menos plata en la cuenta. ¿Qué está pasando? Qué problema tan raro, ¿cierto? Ellas fijaban los precios como costo más margen y ellos tenían un margen del 50%. Cuando entramos a revisar, resulta que la contadora se había equivocado y se le había olvidado asignar algunos costos de materia prima. Quería decir que con cada unidad que ellas vendían, perdían plata, solo porque los costos estaban mal asignados. Entonces, fijar los precios con base en el costo tiene una complicación que, claro, cuando a uno le muestran en clase de contabilidad, todos los costos son fijos o variables, pero todos estos costos semivariables, los costos que aumentan por tramos, los costos que yo no sé entre cuántas unidades dividir, lo pueden hacer algo muy complicado. Bueno, Ana, ya nos dijiste que fijar los precios con base en el texto como que no está, como que es chévere, como que es fácil, pero como que no es tan chévere. Entonces, dame otra alternativa. Bueno, la siguiente forma de fijar los precios es fijar los precios con base en la competencia. ¿Qué quiere decir fijar los precios con base en la competencia? Que yo me voy y miro el mercado y digo, competidor A, competidor B, competidor C, y digo dónde me voy a ubicar yo. Yo voy a ser el más caro del mercado, yo voy a ser el más barato del mercado. Yo voy a estar igual a fulanito o yo voy a estar entre fulanito y fulanito. Yo voy a estar por encima de este, yo voy a estar 20% por debajo de este. ¿Qué ventajas tiene fijar los precios con base en la competencia? Pues yo les diría, la primera es que ya sé que estoy en el mercado, ¿cierto? Ya no fijo precios que sean ni demasiado altos ni demasiado bajos, ya sé que estoy ahí. ¿Qué desventajas tiene fijar los precios con base en la competencia? Pues varias. Una es que a veces no es tan fácil conseguir precios de la competencia. Yo estoy en la industria, digamos, sobre todo del B2B, desarrollos. Son industrias opacas. No es tan fácil. No es tan fácil decir, venga, y además porque son industrias donde hay mucho precio variable según el tamaño del cliente, si necesitan. Entonces, a veces no es tan claro. Pero no solo eso. Si yo tengo un producto o un servicio muy innovador, ¿con quién me comparo? ¿Quién es el competidor? ¿Cómo encuentro a alguien? ¿Qué pasa si no hay nadie prestando exactamente el mismo servicio que yo estoy prestando? Pero más allá de los aspectos logísticos, yo les diría, el principal problema de fijar los precios con base en la competencia es que le estoy regalando a mi competidor esa palanca tan importante para la rentabilidad. Eso que vimos en el primer slide, que yo les decía, es lo más importante, se lo están regalando a otros para que otros lo decidan por usted. Entonces, fijar precios con base en la competencia nos asegura estar en el mercado, pero nos quita el control y el poder del precio. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra forma hay entonces de fijar el precio? Otra forma de fijar el precio es fijar los precios con base en los clientes. ¿Qué quiere decir fijar los precios con base en los clientes? Donde yo me voy y entiendo y empiezo a tener listas de precios por clientes. Yo, en Colombia, esto se llama los famosos precios SM, ¿cierto? Según el mercado, precios de San Andresito. Entonces yo tengo el precio de fulanito porque ese fue cliente mío desde el principio. Y el cliente B, pues es que el vendedor lo negoció y lo negoció muy bien, entonces tiene un precio más alto. Y el cliente C, es que será primo del dueño, entonces tiene un precio súper bajito. Y casi que yo termino teniendo tantas listas de precios como clientes.
¿cierto? Yo tengo un cliente del sector de tecnología que manejaba 300 listas de precios. 300. Una lista de precios por cliente. Ah, porque es que a este le pude negociar más, a este le pude negociar menos, y cada uno de ellos se queda. ¿Qué ventajas tiene la fijación de precios con base en los clientes? Pues que a los comerciales les encanta, es súper buena para cerrar negocios. Es la más eficiente para cerrar negocios, porque pues casi que yo le doy a cada cliente el precio que necesita y con eso cierro los negocios. ¿Qué desventajas tiene fijar los precios con base en los clientes? Yo les diría dos muy grandes. La primera es un tema de predictibilidad financiera, ¿cierto? Yo no sé si el cliente que me llega por la puerta es un cliente que va a llegar a precio alto o a precio bajo. La segunda es operativamente muy difícil de manejarlo. Pero la tercera, y es la que para mí es la desventaja más grande de todas, es la reputación y la construcción de relaciones a largo plazo. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que compraron algo y después se enteraron que en otro lugar o que a otra persona se lo habían vendido más barato? ¿Y qué sienten ustedes ahí? Se sienten engañados. Es como San Andresito, ¿cierto? Y uno siempre cree que le están engañando, entonces uno siempre quiere negociar más. Entonces, con esta fijación de precios, nosotros le enseñamos a nuestros clientes a regatearnos. Pero no solo es que les estamos enseñando a nuestros clientes a regatearnos, sino que además podemos caer en errores reputacionales muy graves. Nosotros tenemos un cliente, una IPS, que le prestaba servicios a varias aseguradoras y había negociado precios muy diferentes con todas esas aseguradoras. Pues un día, la analista, por error, le mandó a Sura el listado de precios completo de las demás aseguradoras. Y adivinen qué pasó. Sura vino y les dijo, ¿usted por qué me está cobrando más caro que a ellos? Si yo le doy más pacientes, ¿me baja el precio ya o dejo de trabajar con usted? Pasa mucho que se equivocó la analista, que mandaron la factura equivocada, que el gerente de una empresa se fue a jugar golf con el gerente de la otra empresa y hablaron del proveedor y se dieron cuenta que el mismo proveedor les estaba cobrando las dos cosas diferentes. Entonces, si nosotros realmente creemos en construir relaciones de valor y relaciones de largo plazo con nuestros clientes, esta fijación de precios SM, yo nunca, nunca se las recomiendo. Hagamos acá una pausa. Quiero oírlos. ¿Cómo fijan ustedes hoy los precios en sus empresas? Ramiro, Buenas costos. tardes. Hola. Bueno, abrí el Dale, libro Jairo, sí. tomándome la... Sí, de una. Me Pues encanta. mira que es una mezcla de todo, ¿no? Yo recién me conecté, pero digamos, en el producto que esperamos que sea nuestro producto estrella, nosotros somos casa de software. Entonces, complejo, muy complejo establecer precios porque proyectos tienen diferentes dimensiones, características. Entonces, bueno, sin embargo, nuestro producto que es un BPM, lo medimos comenzamos a medirlos por categorización de un proceso bajo, medio, alto, de acuerdo con la cantidad de pasos, la cantidad de automatizaciones. Sin embargo, nos puede pasar eso que tú mencionas ahorita, que el primer cliente que tuvimos pues tiene una cantidad de beneficios, pero es que fue el cliente que nos dio como esa madurez de producto y a donde teníamos que ceder mucho para comenzar. Pero ya ahorita tratamos de hacer lo que tú dices, es como una combinación de todo, el porcentaje, del costo, saber cuánto nos vamos ajustando. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, uno aprende y va colocando más cositas y va aprendiendo cuánto queda ese porcentaje, porque siempre falta algo. Ay, ahora falta esto, y ahora falta esto, y Me ahora faltó falta esto. esto. Y la otra pregunta que yo hago, nosotros decimos costo más margen, margen del 30, ¿sí? ¿Y por qué no el 31? Cerraríamos menos negocios y a veces es muy difícil, ¿cierto? Llegar a ese margen.
Gracias por compartir, Jairo. ¿Hay alguien más que tiene la mano levantada por acá? Guillermo. Guillermo, si quieres te quitas el mute y nos cuentas. Establecidos a partir de, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Pero los precios, digamos, están establecidos a partir de los costos fijos. Los costos fijos, digamos, la hora hombre multiplicada por las veces que uno va a invertir, por la... Se nos perdió Guillermo, se nos congeló, ¿cierto? Sí, ahí lo perdimos un Lo momento. perdimos. Es la conexión, Me sí, estoy señora. cortando. Te estás ¿Volví? cortando, Guillermo, sí. Ahí regresaste, Vol- creo. Mm. No, Guillermo, no te oímos, pero si quieres, entonces déjanos por el chat tu apreciación. Bueno, entonces decimos, hay tres formas de fijar los precios, algunas más chéveres, pues todas tienen sus pros y todas tienen sus contras. Entonces, ¿cómo yo les voy a enseñar a fijar los precios? Yo les voy a enseñar a fijar los precios de una forma diferente, que es fijar los precios con base en el valor. Fijar los precios con base en el valor nos da lo mejor de todos los mundos. ¿Por qué? Porque nos permite diferenciarnos, ganar la rentabilidad que nos merecemos, asegurar que no estamos ni por encima ni por debajo del mercado. Nos da flexibilidad para atender diferentes segmentos y diferentes necesidades de clientes. ¿Cuál es la desventaja de fijar los precios con base en el valor? Yo les diría son tres. La primera es que necesito unas metodologías especiales que casi nadie conoce. Por alguna razón no las estudian en las universidades, no las enseñan. Yo se las voy a enseñar. Entonces esa soluciona. La segunda es que necesita una disciplina constante de conocimiento, conversación y entendimiento del cliente que no todas las empresas tienen. Y la tercera es que fijar los precios con base en el valor es una disciplina de compañía. No es algo que uno le puede decir al contador, ay, venga, calcúleme esto y váyase. No, tiene que involucrar la cultura de toda la compañía. Entonces hoy vamos a aprender a hacerlo. ¿Cómo fijar los precios con base en el valor? ¿Qué tiene que ver con fijar los precios con base en el valor? Pues lo que hacemos cuando fijamos los precios con base en el valor es que entendemos cuál es el valor percibido de nuestras soluciones y cuál es el precio, entonces, que mejor se correlaciona con ese valor percibido. Estamos acostumbrados a pensar que algo es caro o barato dependiendo del precio. Decimos, si tiene un precio alto, es caro. Si tiene un precio barato, si tiene un precio bajo, es barato. ¿Es cierto? ¿Es tan simple como eso? Si yo les dijera un carro de 50 millones, ¿un carro de 50 millones es caro o es barato? Depende. ¿De qué depende? Depende del carro, de la marca, del tipo. Si es un Mercedes-Benz, si es un Renault 4, es muy caro. Si es un Mercedes-Benz del año, es sospechosamente barato. Tan barato que yo digo, ¿a quién mataron en ese carro? Porque yo no lo voy a comprar tan barato. Entonces, vean que que algo sea caro o que sea barato no depende del precio, sino de la relación entre precio y valor. Lo que yo voy a hacer entonces es entender cuál es esa relación precio-valor de cada uno de ellos y con base en eso fijar el precio. Pero una cosa es yo tener el precio justo y otra cosa es yo poderlo cobrar. ¿Por qué? Porque la percepción de valor es un aspecto y la sensibilidad al precio es otro aspecto, ¿cierto? ¿Qué tan importante es para mí el precio? Entonces, Ana, mucha teoría, dame el 1, 2, 3. Yo quiero empezar ya a fijar los precios porque tengo este requisito de internacionalización, necesito salir a mercados internacionales ya. Ayúdame, por favor, a definir el precio. Bueno. ¿Cómo vamos a definir el precio de nuestros nuevos productos, de nuestros nuevos servicios y de nuestros servicios existentes? 4 pasos. El primer paso es el que yo llamo
alineación estratégica. Alineación estratégica es ¿para qué el precio? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con el precio de este producto o con el precio en este mercado? Suena una pregunta muy boba, sí. Cuando yo les hago eso, muchos me dicen como, "Bleh, Ana, pues ¿cómo así que quiero con el precio? Quiero ganar. ¿Quiero ganar? ¿Ganar cómo? Yo quiero ganar volumen, clientes, o quiero ganar participación de mercado. Yo quiero entrar a un nuevo canal o quiero maximizar la recompra de mis clientes existentes. Dependiendo de lo que yo quiera hacer con el precio, mi estrategia de precios y todo lo que sigue ahí adelante va a ser muy diferente. Les voy a dar algunos ejemplos. Yo puedo tener una estrategia de precios para maximizar los ingresos y eso me lleva por un camino diferente a si yo quiero descremar el mercado o si yo quiero penetrar el mercado o si yo quiero hacer estrategia de precios cautivos o prestigio o valor. Listo. ¿Cómo así, Ana? Estrategia de precios de penetración. Yo lo que quiero es ganar muchos clientes muy rápido. ¿Eso a qué me lleva? A poner un precio muy bajo. Que el precio no sea una barrera de adopción de mi producto o de mi servicio. ¿Por qué hago yo una estrategia de precios de penetración? Varios motivos. Uno puede ser porque tengo una estructura de costos con una economía de escala que me va a permitir en algún momento empezar o de un momento en adelante empezar a generar utilidades. Ese fue el caso de Slack. Entonces Slack empezó súper barato, era súper barato al inicio, si no me acuerdo, costaba como $1 por empleado para las empresas. Pero ellos que decían es que yo necesito que todo el mundo esté en Slack, porque cuando todo el mundo esté en Slack, todo el mundo va a tener que estar en Slack. Pero otro ejemplo es Book. No sé si ustedes conocen Book. Book es esta compañía chilena que hace software para la gestión de los recursos humanos. Cuando la competencia de Book en gestión del talento son empresas como SAP en su plataforma SuccessFactors o hay una compañía colombiana que hace lo mismo que se llama Talento Cloud. Book entró al mercado con unos precios que eran el 20% de los precios de la competencia. Si SAP cobraba $200 y las demás compañías cobraban $100, Book entró con $20 al año por empleado. ¿Por qué Book entró con esto? Porque él dijo, cuando nos dimos cuenta, lo que estaban tratando de hacer era, necesitaban muchísimos clientes porque ellos estaban tratando de salir a una ronda de inversión y necesitaban mostrar unos financieros sólidos, unas adquisiciones de clientes significativas para poder lograr esa capitalización que estaban buscando. Entonces, miren que detrás del precio hay muchos para qué. Una estrategia completamente diferente a una estrategia de penetración es una estrategia de precios cautivos. Esta está buena porque esta mañana yo estaba en el aeropuerto y paré un minutico porque tenía hambre, estaba muy temprano, no había muchas cosas abiertas y me compré un sanduchito de queso y una coquita de frutas, un café y una dona. Y la cuenta fueron 134.000 pesos. Y yo decía, esto es claramente una estrategia de precios cautivos. ¿Qué es una estrategia de precios cautivos? Me cobran porque me tienen aquí atrapada, porque yo no tengo alternativa, porque yo no puedo hacer nada más. Una estrategia de precios cautivos también es cuando yo elijo, por ejemplo, monetizar unos productos a raíz de otros. Y el ejemplo que les traigo aquí es Sony PlayStation, ¿cierto? Las consolas de PlayStation, por más caras que nos parecieran cuando costaban $500 y $600, Sony no hacía plata en esas consolas. ¿Dónde hace plata Sony? En los juegos. Entonces, estrategia de precios cautivos también es eso. Te capturo con este producto y monetizo cobrándote este otro producto. Entonces, yo puedo diseñar estrategias de precios para lograr eso. Yo puedo tener estrategias de descremado.
iPhone es muy bueno con estrategia de descremado. ¿Qué es estrategia de descremado? Venga, yo pongo un precio acá alto y los demás productos de mi portafolio les bajo el precio para que de esa manera entonces yo capturo varias sensibilidades al precio, ¿cierto? El nuevo iPhone, que es el precio más alto, cojo todos los que están a la vanguardia de la tecnología. Y esos productos anteriores que de otra manera pues ya no me rotarían ni nada, les bajo el precio, entonces también con eso cojo otro montón de clientes que son sensibles al precio. Pero también hay otra estrategia de precios que es la estrategia de precios de prestigio. Otro para qué, ¿cierto? Y es, yo cobro caro porque soy caro y soy caro porque cobro caro, ¿cierto? Como Paris Hilton. SAP es un buen ejemplo de esto. SAP, me imagino que algunos de ustedes han trabajado en SAP y han trabajado en implementaciones de SAP. SAP cobra más caro que cualquier otro ERP del mercado, mucho más caro. SAP es tanto mejor que cualquier otro ERP del mercado. SAP es 10 veces, 100 veces, 1000 veces mejor que cualquier ERP del mercado. No necesariamente, pero en este caso, el prestigio es parte del posicionamiento de precio y funciona. Y es decir, yo voy a hacer un producto caro y eso le contribuye a mi marca. Entonces, nuevamente aquí, pequeña pausita. Quiero oír 2 o 3 de ustedes. Díganme, ¿para qué el precio? ¿Qué es lo que están buscando ustedes con el precio a la hora de llegar a su mercado de destino internacional? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, muy cortica. Claro, dale, claro. Gracias. No, mi pregunta ahí es, en esta que dices del prestigio, todos podríamos decir, no, pues todos queremos estar allí, ¿no? Todos queremos ser prestigiosos y cobrar caro porque soy caro y bueno, darnos toda esa carreta, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuándo no, o sea, o decidir esto del comienzo, cuándo no es viable? Porque todos vamos a querer cobrar súper caro y tratar de como de apalancarnos. Entonces, ¿cuál es como de pronto ahí como la idea clave a tener en cuenta para saber si esta es la estrategia que más nos conviene a nosotros tener o no tener? Yo creo que ahí, Luis, es diferente decir yo quiero cobrar bien y quiero cobrar caro a yo quiero que el precio sea posicionador de prestigio, ¿cierto? Es diferente. ¿Conoces esta cerveza que se llama Stella Artois? Sí, sí, sí. Mira el eslogan de Stella. Durante 70 años, el eslogan de ellos fue Reassuringly Expensive, refrescantemente cara. Es decir, confía en mí porque yo soy caro. El precio es un atributo mismo de mi marca. Lograr una estrategia de precios de prestigio es difícil, es caro. No tiene nada que ver con decir, o sea, yo puedo ser el más caro del mercado e igual no estar utilizando una estrategia de precios de prestigio. Cuando yo hablo de para qué el precio, en el caso del prestigio, yo estoy diciendo, el precio me va a contribuir a mi posicionamiento de marca, a mi posicionamiento de producto en un mercado X. ¿Fui clara con la respuesta? Sí, entonces si te entiendo, para parafrasearte, es como que si yo decido tener esa estrategia de prestigio, es porque ese prestigio es un atributo de mi marca y para mi marca es importante posicionarse de pronto de esa forma por el lujo o por cualquier otro tipo de, digamos que, de elementos que ya tenga de pronto, que hagan que fortalezcan esa imagen, ¿no? Esa idea en mis consumidores, ¿no? Exactamente, tus consumidores son tus compradores, exactamente. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien más que nos quiera compartir acá el para qué de su precio? ¿Ya lo tienen claro? Si no lo quieren compartir acá, lo pueden poner en el chat. Pero lo que sí es súper importante, si no lo tienen, esta es la tarea número 1. La tarea número 1 es siéntense y conversen. ¿Para qué el precio? De hecho, creo que esa es la parte difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues ¿para qué? Pues para cobrar, para ganar, ¿para qué más, no? Exactamente. Pero para ganar, ¿dónde? ¿Cómo? Carol dice para ser competitivos. Listo, yo tengo una estrategia de precios que me implica que yo ya tengo unos competidores establecidos y que yo voy a entrar a jugar con unas reglas de otros, entonces yo necesito una estrategia de precios que me lleve a ser competitivo. Ok, interesante. Daniel, cuéntanos tú. Ana, hay veces, pues, digamos que cuando uno trabaja en el sector servicios de tecnología que lleva un par de tiempo, em,
siempre es muy particular, pues depende muchas veces de cómo son las políticas de compra de los clientes, ¿cierto? Que cuando uno le apunta a clientes grandes, pues la mayoría se maneja por licitaciones, ¿sí? Sí, que te inviten, que sean poquitos o muchos, pues ya variará mucho de las políticas pues internas del compliance o sí, del área de compras de cada compañía. Entonces, a veces en esas licitaciones se pierde mucho eso, esa posibilidad desde la propuesta de valor de diferenciarse, cuando muchas veces los criterios son precios solamente o sí, como que Ujú. te reducen tu oferta de valor a un precio simplemente dejan por fuera muchas cosas que les puedes ofrecer y que Bailes funciona mucho mejor que los de otros proveedores. Entonces siento que ahí eso es un dilema en los precios por eso, porque cuando son empresas grandes uno quiere quedar, pero pues que sea rentable para, digamos, no sé, la rentabilidad esperada que tiene la empresa por su inversión, etcétera. Entonces, Ujú. no sé, eso, mi experiencia, cómo lo han trabajado con empresas también, así como el sector TI o de servicios. Listo, ya te voy a mostrar cómo calcular ese valor percibido y cómo ese valor percibido se vuelve precio, pero mi invitación es a que te vayas más atrás y es cuál es la estrategia de tu empresa que necesita el precio de una manera. Y aquí me gusta mucho la respuesta de Jessica. Jerica nos dice, necesito una estrategia que me permita dar participación a mis aliados y distribuidores y que además me permita tener rentabilidad. Ella dice, yo tengo una estrategia de precios, pero primero que todo, mi estrategia de precios tiene que ser que incorporar la rentabilidad de mi canal. Yo voy a ganar como ganando en el canal. Entonces ya de entrada eso nos lleva por ciertos caminos. Entonces, acá no hay una guía de preguntas estándar, pero lo que sí es súper importante es que ustedes se pregunten, ¿para qué el precio? ¿Cómo quiero ganar? ¿Cuál es la estrategia de la compañía que necesita de una estrategia de precios específica? Porque eso nos va a llevar por caminos muy diferentes. Una vez hemos aclarado, y miren que estas son conversaciones duras, ¿cierto? Porque estas conversaciones no las pueden tener ustedes solitos. Aquí tiene que estar el comercial, aquí tiene que estar el financiero, aquí tiene que estar el presidente, aquí tiene que estar el de operaciones, aquí tiene que estar el de producto. Porque si yo digo, ah, es que yo quiero ganar participación de mercado, entonces, ¿qué pasa? Pues bajo el precio. Pero si yo digo, ah, no, es que yo quiero maximizar la utilidad, entonces, ¿qué pasa? Subo el precio y el comercial dice, no, 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 pues que si usted sube el precio yo no puedo vender más. Pero si el de producto dice, no, 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 es que yo quiero tener el mejor producto, el producto a la vanguardia del mercado, entonces eso es otra cosa, ¿cierto? Entonces tenemos que estar todos en la mesa para tener esta conversación. Cuando ya tengo esa claridad, entonces la siguiente pregunta es, bueno, si yo ya sé cuál es el valor del precio, mi siguiente tema es segmentar. Segmentar a quiénes me voy a dirigir yo con mi oferta de valor. Y aquí es muy importante entender que los clientes no compran productos, que los clientes no compran servicios, los clientes compran beneficios. Entonces, ¿cómo segmentar? Tan fácil como preguntarme por qué compran. Ojo, no es por qué me compran, sino por qué compran. ¿Qué cosas hacen que el cliente haga transacciones en esta categoría? Entonces, si yo estoy hablando de desarrollo de software, no es lo mismo los clientes que compran porque necesitan ampliar su capacidad operativa que los clientes que compran desarrollo porque necesitan, eh, porque no están interesados en desarrollar ellos internamente las capacidades. Si estamos hablando de software para, para temas tributarios, no es lo mismo el que lo compra porque está en una industria de alto riesgo y tiene mucha exposición que el que lo compra porque la ley lo obliga. Entonces, si yo entiendo esos por qué me compran, entonces empiezo a hacer una segmentación que es mucho más rica, porque no es una segmentación basada en atributos sociodemográficos o atributos de tamaño de cliente o atributos de industria, sino que empiezo yo a ver cuáles son esas necesidades similares. ¿Y por qué? Porque a mismas necesidades, misma percepción de valor. Entonces, tarea uno, ¿para qué el precio? Pero tarea dos, y esta es mucho más rica y es mucho más fácil, es
¿Por qué compran? Hagan una lista, siéntense, hagan un tallercito, pongan post-its en la pared, todas las razones por las que las clientes pueden o podrían comprar este producto o este servicio y agrúpenlas y saquen 4, máximo 5 segmentos de clientes con base en 4 o 5 necesidades que sean completamente distintos. Los clientes me compran porque yo hago su proceso más eficiente o los clientes me compran porque yo les doy más control sobre la información. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Es eficiencia o es control? ¿La necesidad es ahorro o la necesidad es visibilidad? ¿La necesidad es simplificación o la necesidad es, por el contrario, prestigio y estar en la vanguardia de la industria? Y cuando yo tengo esos 2, 3, 4 segmentos, pues entonces ya de ahí en adelante el proceso fluye mucho más fácil. Ojo, acuérdense que aquí estamos hablando de precios para internacionalización. Yo les digo, esto sirve igual en Colombia que en cualquier otro país. Pero lo que sí es muy importante es que cada que yo voy a entrar a un nuevo mercado, tengo que revisar esa segmentación para ese mercado. ¿Por qué? Porque puede que haya segmentos de necesidad que son muy importantes en un país y cero importantes en otro. Muchas veces estos temas, por ejemplo, de compliance y riesgos legales, que en la industria del desarrollo llevan caminos diferentes, entonces hace que las necesidades existan en un mercado y no existan en otro. Luis, cuéntame. Sí, una preguntita allí cuando acabas de decir que hice el énfasis en precios para la parte internacional. A veces uno, y no sé si nos pasa a los colombianos o a toda Latinoamérica, cuando pronto va a taxar precios para el exterior, uno dice, uy, no, $1.000, pero es que $1.000 es demasiada plata. Eso al peso colombiano es un furco de plata, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a cobrar tanto a la persona? Y si estoy transando con otra persona que de pronto sea colombiana o sea de Latinoamérica y que esté en Estados Unidos, pues también va a hacer el cálculo y va a decir, uy, no es que le estoy pagando un resto de plata a esta gente allá. Entonces mi pregunta es, ¿cómo de pronto evitar caer en esa trampa de pronto de considerar que el dólar al cambio sea más o menos, porque igual puede que hoy esté muy bien, pero también puede que no lo esté, ¿ya? Y lo segundo, también cómo taxar esos precios o cuando uno está dando, por ejemplo, esos costeos que a veces son como dolarizados y que uno dice, venga, ¿será que si pongo el precio hoy lo pongo considerando el dólar a la baja o uso una técnica específica pues para pronto si el dólar baja? Por ejemplo, a nosotros como empresa de Staff Augmentation ponemos talento para trabajar en Estados Unidos y claro, uno acá paga, digamos que en pesos y los salarios son muy buenos, sin embargo, es susceptible de que si el dólar bajó mucho, pues claramente yo tenga menos rentabilidad porque claramente llegó y bajó, ¿no? Entonces, ahí frente a eso, ¿qué nos puedes de pronto sugerir? Listo. Entonces, de aquí vamos a empezar a avanzar. Todo lo que avancemos de ahora en adelante quiere decir que tú lo tienes que hacer para cada mercado. Yo no voy a fijar los precios en Colombia y los voy a convertir a dólares. Yo voy a entender las necesidades del cliente en Colombia y voy a entender las necesidades del cliente en Estados Unidos y voy a entender las necesidades del cliente en Costa Rica. Y voy a construir un mapa de valor para Colombia y un mapa de valor para Estados Unidos y un mapa de valor para Costa Rica, que es a lo que vamos a llegar. ¿Para qué? Para que llegues a esa estrategia como Spotify que les mostré al principio, donde decimos cada mercado muestra de manera diferente. Entonces, segmentamos. Voy a utilizar tu ejemplo de Staff Augmentation. ¿Cuáles son las necesidades que llevan a un cliente a contratar un servicio de Staff Augmentation? Listo. Es flexibilidad, pero puede que haya en un mercado que sea un tema de regulación, ¿cierto? Cuando llego a Perú, en Perú es súper difícil despedir gente. Es súper difícil. Entonces, no, yo no voy a contratar gente para mis proyectos. Yo prefiero que un tercero las contrate y yo contrato y subcontrato a este tercero. Esa necesidad de flexibilización puede que no exista en un país como Estados Unidos. Porque en Estados Unidos es fácil y es muy fácil y es muy sencillo despedir personas. Pero ¿cuál es la necesidad en Estados Unidos? La necesidad en Estados Unidos es que la gente esté disponible muy rápidamente. Entonces, si yo entiendo esas necesidades mercado por mercado, y ojo, pues tampoco mercado por mercado, ¿cierto? Si yo voy a estar en toda Latinoamérica, pues no vale la pena que yo lo haga en Colombia y que yo lo haga en Perú y que yo lo haga en Ecuador y que yo lo haga en Venezuela. Hagan bloques más o menos sensatos, ¿cierto? Pero si yo estoy llegando a un nuevo mercado, sí es muy importante que ustedes revisen esa segmentación. Y Luis,
tenlo en cuenta de aquí para adelante. Todo esto hay que hacerlo mercado por mercado. Hola, ¿me escuchan allí? Te escuchamos un poquito cortado, Guillermo, pero intentémoslo a ver qué pasa. Bueno, intentemos la verdad. Yo hice el ejercicio previo la semana pasada antes de estar en esta charla y hice el siguiente ejercicio, a ver qué tal está. Para poder determinar ese precio en Estados Unidos, buscamos cuánto le costaría a ese cliente. O sea, me olvidé del precio, ya hay un precio para Colombia, pero como es para Estados Unidos, pues obviamente yo calculo algunos variables, incluyendo el riesgo que eso implica. ¿Sí? Entonces, o sea, yo tengo un factor de riesgo que le involucra el precio, que le suma el precio, perdón. Entonces, lo que hice fue averiguar cuánto le costaría al cliente contratar un equipo, más o menos un equipo con el que yo estoy dispuesto a darle eh, a ese cliente. ¿Sí? Y con ese valor del salario mensual que tendría el costo de ese equipo, pues yo creé mi precio. Esa metodología que, ¿cómo Eso es la una ves? metodología, esa es una metodología de pues, costo de oportunidad. Te voy a mostrar otra. Te voy a mostrar otra. Pero el costo de oportunidad es una Muy metodología bien. válida. ¿Listo? Ok. Entonces, ya sé para qué el precio, ya sé por qué me compran. Ahora la siguiente pregunta es entender qué les importa. ¿Cuáles son esas características de mi producto o de mi servicio que hacen que los clientes estén dispuestos a pagar? Y acá viene la primera y la más básica y la herramienta favorita mía, y es lo que yo llamo una matriz de atributos. ¿Qué es una matriz de atributos? Este cuadrito donde yo cojo y pongo todas las características posibles del producto, las que ya tengo, las que quiero desarrollar, las que tiene el competidor y yo no tengo, las que todo el mundo tiene, las que nadie tiene, pero que yo estoy planeando de algún día tener. Todas esas características yo las pongo en una matriz de este tipo y esa matriz la clasifico en dos ejes. En el primer eje, yo digo, ¿qué tan importante es esta característica para el cliente? Me pongo en los zapatos del cliente y le digo, cuando yo soy ese cliente, ¿qué tan importante es para ellos esto? Entonces, ayer estábamos reunidos con una empresa que hace servicios de publicidad digital y ellos ponen pantallas en los stands, en las ferias, todo. Entonces ellos cobran costo más margen. Y en el modelo ellos dicen, lo principal, el principal driver, pues lo principal que cambia es la marca de la pantalla. Ustedes, si ustedes fueran a contratar una pantalla para un stand en una feria, ¿qué tan importante para ustedes es la marca de la pantalla? De acuerdo con Luis, no mucho. Si me pones una LG o si me pones una Samsung, pues es un problema tuyo. Pero ¿qué es importante para mí? La resolución de la imagen, que me garantices que si se daña me la reemplazas inmediatamente, que sea fácil de manejar. Entonces, esto suena súper chistoso, pero al final es súper importante porque todos tendemos a enamorarnos de nuestro producto, ¿cierto? Y a decir, no, es que lo más importante es, lo más importante es. Pero muchas veces cuando solo hacemos ese ejercicio decimos de cara al cliente, esto es importante para el cliente, no es importante para el cliente. Ignoren su estrategia de costos, dejen al financiero con la estrategia de costos allá guardada en el cajón un ratico y siéntese y digan, esta característica, ¿le importa al cliente o no le importa al cliente? ¿Le importa poco, más o menos, o mucho? No tienen que ser un número, no tienen que ser mucho más estrictos que eso. Pongan importancia baja, importancia media, importancia alta y cojan todas las características y pónganlas ahí. Entonces digan, staff augmentation, voy a volver a utilizar el ejemplo de Luis. Si alguien me da otro ejemplo, me dicen, yo los uso. Pero entonces, staff augmentation, ¿qué tan importante es para el cliente de qué universidad se graduó el desarrollador? Poco. ¿Cuántos años de experiencia tiene el desarrollador? Más o menos. ¿Cuánta experiencia tiene el desarrollador en industrias como la del cliente? Mucha. Ah, listo. Entonces ya empiezo a ver
y los empiezo a poner en otros lugares. Certificaciones internacionales. ¿Es importante para el cliente o no es importante para el cliente? Y aquí es donde viene la segmentación. De pronto es importante para un segmento de clientes y para otro segmento de clientes no es importante. Entonces ahí me toca empezar a hacer estos mapas para cada uno de los segmentos, pues ahí como que voy enriqueciendo mucho más mi estrategia. Pero hay cosas que nosotros tendemos a decir que son muy importantes y que cuando las miramos de la cara al cliente son una trampa porque es lo que el cliente llama un básico. No, es que yo soy el mejor porque yo tengo las mejores prácticas de código. Eso es casi como si me dijeras, es que yo te cobro más porque yo soy una empresa legalmente constituida. No, amigo, es que si no eres una empresa legalmente constituida, yo no te contrato. Eso ni siquiera es un atributo de valor, eso no va ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y en el otro eje, yo tengo la disponibilidad de pago. Entonces, ¿los clientes me pagan por esto o no me pagan por esto? Y si ven, entonces eso me forma estos 4 cuadrantes. Entonces hay cosas como premios y reconocimientos recibidos por servicios similares. Nos dice Paulina, listo, puede que ese sea un atributo muy alto, que para los clientes eso sea algo muy importante, pero me pagan por eso, de pronto no. Entonces lo vamos ubicando como a este lado. Pero hay cosas que son importantes y por las que me pagan y así. Entonces, esto me forma un mapita muy sencillo, que es el que yo les dejo siempre para que ustedes lo usen, donde digan, vea, hay cosas que son de baja importancia para el cliente y que me generan baja disponibilidad de pago. Esas cosas, despriorícenlas, quiten de su lista de desarrollo, no le metan plata, no le gasten esfuerzo, no se vayan por ahí. Hay cosas que son de baja importancia para el cliente, pero que me generan disponibilidad de pago. Eso es el plan base, eso es lo mínimo, eso es lo que sí o sí le tengo que ofrecer a todos mis clientes. Después hay cosas que son de alta importancia para el cliente y de alta disponibilidad de pago, y esos son los atributos de premiumización. Eso es lo que me permite cobrar más, eso es lo que me permite o sacar planes más costosos o simplemente decir, justificar por qué yo soy más caro que los demás. Y hay cosas que estas son muy interesantes, que es como, parece que son de alta importancia, pero de baja disponibilidad de pago. Y esa es la que yo llamo los toppings como los de los helados. Y es, te la vendo al que me paga por eso. Y al que no la pongo dentro de mi core, no la pongo en el centro de lo que yo entrego, sino que se lo pongo únicamente a los que me pagan por ello. Entonces, este ejercicio nuevamente se debe hacer para cada uno de los mercados clave. ¿Por qué? Porque cosas que en un país son súper premium, puede que en otro país sean parte del plan base. O cosas que en un país son premium, en otro país son topping. Entonces, es súper importante que ustedes entiendan mercado a mercado cómo funciona esto. Nosotros tenemos un cliente que hace software para el sector logístico y decían, por ejemplo, por ello hicimos un estudio de mercado sobre esto, le fuimos y le preguntamos a los clientes qué tanto les importaba cada una de las cosas y nos decían, por ejemplo, en México es un super plus que tú me des toda la documentación de la carga automatizada online. Y eso es un super plus, eso es un atributo muy premium. En Colombia, eso era en el plan base. ¿Por qué? Porque la ley lo exige. No podía salir, no podía salir la carga si no estaba toda la documentación como lista en el software. Entonces, en México ellos podían cobrar mucho más que en Colombia solo porque tenían ese atributo. Pero también hay cosas que llamamos toppings. Entonces, tenemos un cliente que tenía un bot de facturación. Este bot, pues es un bot típico que entraba todos los días a un correo, veía todas las facturas electrónicas recibidas, las leía, las cargaba en el sistema contable. Y cuando fuimos y entendimos los clientes por qué valoraban el bot de nuestro cliente versus otros, nos dimos cuenta que es que este bot no solo leía las facturas, sino que tenía integrado el flujo de aprobaciones. Entonces, leía las facturas, las cargaba en el sistema contable y las reenviaba a las personas encargadas de aprobarlas para que de una vez ahí mismo la aprobaran. Cuando nos dimos cuenta, pues eso era algo
que no a todo el mundo le interesaba, pero a los que le interesaban estaban dispuestos a pagar muchísimo por ese atributo. ¿Qué hicimos? Cambiamos el bot y lo volvimos 2 bots, un bot básico y un bot premium, un bot sin aprobaciones y un bot con aprobaciones. Y solo con esa movidita, el revenue de este producto creció el 20% en 3 meses. ¿Por qué? Porque entendimos la matriz de atributos. Luis, cuéntame. Sí, ahora dijiste algo que me llama atención, que era como eso de que buenas prácticas de código, o sea, como que, es decir, como que si eso es como tener una empresa legalmente constituida, que es algo como obvio, ¿no? Pero ¿qué pasa con de pronto, 2 preguntas allí? Uno, cuando son cosas que de pronto uno esperaría que la industria lo tenga, pero cuando vas a ver realmente, no es un factor común, ¿cierto? La calidad o el servicio al cliente, otros elementos allí, ¿cierto? Pero que tú quieres de pronto posicionarlos, pero que suena como muy obvios, ¿no? ¿Cierto? Es como que uno dice, bueno, los tomo como elementos para posicionarme y también generar valor, o simplemente los doy por hecho y ni siquiera los menciono por ningún lado, pues porque todo el mundo debería... Habla de eso. Entonces, ¿cómo lo ves allí? Mira, es difícil, no hay una respuesta pues como blanca para todos los casos. ¿Qué es importante? Yo puedo enseñarle a los clientes a valorar algo que hoy no valoran. Yo puedo hacer eso. Hace 10 años, las mujeres no comprábamos shampoos sin sulfatos y sin parabenos. Y no pagábamos más por un shampoo sin sulfatos y sin parabenos. Y ha pasado 10 años y todavía no entendemos qué son los sulfatos y qué son los parabenos, pero todas compramos el shampoo sin sulfatos y sin parabenos y pagamos más por él porque creemos que es mejor para el pelo. ¿Cierto? Yo puedo enseñarle a los clientes a valorar algo, pero es un proceso caro y largo. Entonces yo tengo que ser muy consecuente con esa decisión. La otra cosa, si yo voy a decirle que yo soy mejor por X y Y cosas y que eso realmente vale la pena pagar más, tengo que tener una estrategia de comunicación muy, muy poderosa y muy alineada. Y tengo que entender que el cliente me va a percibir como caro porque yo le estoy cobrando por algo que a él hoy no le importa. Entonces, que mi proceso comercial puede ser más largo, puede ser más demorado, puede ser más duro. Entonces, ¿se puede? Se puede. Con mucho cuidado, con mucho foco en el entendimiento, qué es lo que el cliente entiende como calidad. No utilicemos palabras en blanco como calidad. ¿Qué es calidad? ¿Cómo el cliente evidencia la calidad? ¿Y cómo puedo yo evidenciar la calidad para el cliente? Claro, es como no tratar de desgastarse allí tratando de convencerlo a él de, mira, es que esto es bueno porque es que tal cosa cuando él de pronto ni siquiera entiende, por ejemplo, de programación. Es que este lenguaje de Exacto. programación es mejor. Pues sí, chévere. Y de pronto si tendrá en su equipo a alguien experto en el tema, tal vez a ese le interese ese elemento, pero tal vez al cliente per se no. ¿Ok? Exactamente, exactamente. Entonces, si ustedes ya hicieron su segmentación para el país objetivo y ya hicieron su matriz de atributos para el país objetivo, pues lo que pueden hacer entonces es ya diseñar productos para el valor. Me voy a salir de la industria, les voy a contar otra. Imagínense que yo tuviera una panadería, ¿cierto? Yo tengo una panadería y yo vendo una torta de chocolate buenísima. Yo vendo la mejor torta de chocolate de la ciudad. Mi torta de chocolate tiene una crema de avellanas, está decorada preciosa con flores y vale $100. Y alguien viene y me dice, Ana, me encanta tu torta, yo quiero tu torta, pero está muy cara. Entonces, ¿qué pasa en un proceso comercial tradicional? Venga, yo le doy un descuento para que me compre la torta. ¿Qué pasa cuando yo entiendo de segmentación, entiendo de atributos de valor? Que yo le puedo decir al cliente, tú quieres mi torta de chocolate con avellanas, pero $100 está muy cara. No pasa nada, mira, yo tengo aquí la torta sin decorar a 80. Todavía está muy cara. Yo tengo media torta a 65. Todavía está muy cara. Yo tengo un cupcake a 20. Y entonces, en vez de yo darle lo mismo con un descuento, lo que estoy dando es, le estoy dando opciones. Y yo siempre digo, es que el precio es muy fácil. ¿De qué se trata el precio? Se trata de dar opciones y dejar que los clientes elijan. Pero esas opciones parten de ese entendimiento de los segmentos y de ese entendimiento de la percepción de valor. Listo, súper bien. Ana, ya sabemos cuál es la alineación estratégica, ya hicimos el ejercicio de segmentación, ya hicimos los atributos de valor. ¿Qué sigue? Lo que sigue es construyamos
el famoso mapa de valor. Entendamos esa relación precio-valor de este tour. ¿Cómo se hace el mapa de valor? Tan fácil como esto. Selecciono todos esos atributos que digo que son importantes para el cliente y le doy un peso. ¿Qué tan importante es esto para el cliente? ¿Este peso de dónde sale? En su forma más sofisticada, sale de investigación de mercados. En su forma más simple, sale de hipótesis educadas que ustedes hacen sobre sus clientes y sobre sus mercados. Ustedes se sientan con su equipo comercial y dicen, al cliente le importa más esto o esto. Le importa más esto o esto. Retemos un poquito porque siempre me dicen, no, es que lo más importante es el precio. Listo, lo más importante es el precio, vale. ¿El precio es el 80% de la decisión de compra o es el 40%? Porque puede ser lo más importante, pero con un peso diferente. No, realmente es como el 30%. Ah, bueno. Y entonces le doy la importancia a cada uno de estos atributos. Entonces imaginémonos que aquí yo tengo esta solución y mi solución dice, vea, el valor está definido, el cliente en su cabeza define valor como el alcance de la solución, la interfaz, la calidad de la interfaz del usuario, las integraciones, la reputación del proveedor y el soporte y entrenamiento que ese proveedor me va a dar. El valor es el 70% de la decisión y el precio es el 30% de la decisión. ¿Por qué? Ah, porque esos son los que yo he visto más o menos que funcionan. Listo. Y le doy estos pesos. Entonces, ¿qué hago? Voy y miro el mercado. Y miren que acá ya es interesante porque ya estoy haciendo, me estoy comparando con la competencia, pero ya no me estoy comparando con la competencia en precio. Me estoy comparando con la competencia en valor. ¿Quiénes entregan esas mismas cosas? Y me califico. Yo aquí puse una escala de 1 a 10. Ustedes pueden poner una escala de 1 a 10, una escala de 1 a 5. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el peor? Así de fácil. Entonces decimos, vea, mi solución, en alcance de la solución saca 8 de 10, pero mi interfaz de usuario es muy mala, 3 de 10. Mis integraciones son muy buenas, 8 de 10. Mi reputación, yo soy el chacho para este negocio, 9. Y en soporte yo soy muy bueno, 8 de 10. Está el competidor 1 y el competidor 1 tiene menos alcance que yo, pero su interfaz es súper buena. Sus integraciones no son tan chéverones, no tiene tanta reputación, pero también son muy buenos en soporte. Y ellos cobran lo mismo que yo. Y está el competidor 3. Y el competidor 3, pues como que no es tan chévere. Si este es el mercado, ¿quién va a ganar? Si ustedes fueran a comprar en este mercado, ¿a quién le comprarían? Competidor 1. Al competidor 1. El competidor 1 tiene súper buena relación precio-valor. Andrés también dice, sí, al competidor 1. Listo. Entonces, si yo quiero, ¿por qué le voy a ganar al competidor 1? Porque el competidor 1 pues tiene mejor valor que yo por el mismo precio. ¿En dónde me gana? En interfaz de usuario. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ganar en este mercado? Pues o muevo el precio o muevo el valor. Entonces, si digamos que yo baje el precio y yo ya no cobro 49, sino cobro 38, ¿quién va a ganar? Depende, porque depende del mercado que sea, si es la sensibilidad del precio, ¿no? Ah, bueno, que ahí Ujú. ya mencionaste, ¿no? Aquí ya lo bajé, yo ya dije 38. Pues en este caso, ¿quién gana? Gano yo. ¿Por qué? Porque tengo la mejor relación calidad-precio. Pero yo también puedo irme por otro camino y es subir el precio. ¿Pero por qué? Porque subí mucho el valor. Y entonces si vale con 60, tengo pues mucho valor. Jerica me dice, usualmente no es fácil tener los precios de los competidores y más los internacionales. Muy válido ese comentario. Yo puedo hacer este mismo ejercicio sin tener el precio exacto. Y yo puedo, donde dice precio, en vez de tener 60.000, 49.000 y 49.000, yo puedo tener quién es el más caro y quién es el más barato en relación. Y eso sí me lo puede decir el mercado, sí me lo pueden decir los vendedores, sí me lo pueden decir los clientes. Venga, califiquémonos de 1 a 10. ¿Qué tan caro es el competidor 1? Ah, ellos son 10, ellos son los más caros del mercado. Listo, si ellos son 10, ¿nosotros qué somos? No, nosotros somos como 5. Ah, ok. Y si ellos son 10 y nosotros somos 5, ¿quién es 1?
ah, no, el uno es el competidor fulanito que siempre es más barato en precios. Entonces, hago este ejercicio no con el precio exacto, sino que lo hago con el precio relativo al mercado. Y con eso ya puedo armar ese mapa de valor y entender esa zona de valor en el que está cada uno de los clientes. Dale, Luis. Sí, una preguntita. Bueno, yo antes trabajaba en una startup de Estados Unidos y digamos que ellos comenzaron a hacer como experimentos con los precios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner ese precio, vamos a ver aquí y no sé qué. ¿Qué tan bueno? Bueno, yo en las startups es permitido porque pues todo es online y pues hay como métricas y toda la vaina. En la vida real pues no es tan así. Entonces el tema es, ¿qué tan bueno es uno comenzar como a jugar con esos precios como para tantear el mercado o de qué forma hacerlo? Uno, pues para detectar esa sensibilidad de precios y dos, para poder decidir, no, venga, es que mi precio óptimo es este, por la razón que sea, no sé. Entonces, tú mismo lo dijiste. En las startups es permitido porque hay abundancia de datos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la capacidad de hacerlo con muchísimos y miles de datos y de traquear esos mediciones, fantástico. Pero al mismo tiempo yo también les digo, vean, el precio es una variable que siempre está en beta. Es decir, el precio no es algo que ustedes hacen y se olvidan. Ah, ya, listo, ya fijé el precio es 1000, mucho gusto, nos vemos el año entrante. No, todo el tiempo ustedes están cambiando su producto, están sacándole nuevas características, el mercado está cambiando, los competidores están cambiando, entonces ustedes deberían estar constantemente revisando el precio. De ahí a estar haciendo experimentos en el precio depende mucho de tu industria, ¿cierto? Depende de qué tanto riesgo hay. Pero yo sí creo que ustedes primero pues deben estar constantemente mirando y ajustando el precio con base en el valor percibido y con base en los cambios de producto, siempre. Y además entendiendo constantemente cómo se está moviendo esa percepción de valor de mi producto versus los productos de la competencia, porque puede estar cambiando por muchas razones. Mientras más frecuentemente revise yo los precios, mejor. ¿Puedo hacer experimentos? Puedo hacer experimentos. ¿Qué tan riesgosos son? Pues no te puedo decir, depende mucho de tu industria, depende mucho de tu mercado. Hay algunos aspectos, digamos, regulatorios que hacen que uno no pueda tampoco modificar el precio. Y eso sí, por favor, si van a modificar el precio y todo, asegúrense que no lo hagan tanto que se terminen volviendo los famosos precios SM, ¿cierto? Que no se termine volviendo una negociación individual de precio en cada uno de los casos de los clientes. Bueno, Ana, nos has hablado mucho, nos has contado mucho, listo. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es el 1, 2, 3 del precio? Primero, entender el valor. ¿Quién es ese cliente? ¿Qué necesita ese cliente? ¿Qué valora ese cliente? Entenderlo hay muchas formas, pero nada reemplaza las conversaciones reales con los clientes, actuales y potenciales. Entonces, si ustedes van a ir a un nuevo mercado, todo el tiempo que pasen en ese entendimiento de necesidades y atributos de ese mercado es tiempo bien invertido. No asuman que el cliente en el país destino valora lo mismo y necesita lo mismo que el cliente en su país de origen. Entiendan y refuercen y revisen y repasen todas las veces que sea necesario, porque ese entendimiento de la percepción de valor es lo que va a hacer o a romper su estrategia. Segundo, entiendan la competencia, pero entiendan la competencia no como quiénes son, quiénes están allí y cuánto cobran. Entiendan la competencia desde los atributos. ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que hace que alguien que para mí aparentemente tan caro y tan malo venda? Y yo estoy diciendo, pero es que si ellos son malísimos, son carísimos, pero venden más que yo. Hay algo que yo no estoy entendiendo. Hay algo que el cliente está valorando de ellos que yo no estoy viendo. Entonces, cuando yo les digo entiendan la competencia, no es compárense con fulanito y vean exactamente los precios, es entiendan relativamente cómo están ustedes en esa percepción de valor versus los competidores. Y por último, crear comunicaciones efectivas. Entiendan estas comunicaciones y entiendan ese valor en el largo plazo, no solo eh, como una transacción, sino entiendan que ustedes deben utilizar todos los mecanismos que estén a su disposición para comunicar constantemente el valor a los clientes. Y aquí les traía este ejemplo. Miren, pues Adobe Creative Cloud, que tiene muchísimos paquetes.
pero miren cómo hacen ellos de interesante. Miren que los paquetes de ellos, miren que están ya segmentados, si eres individuo, si eres de negocio, si eres estudiante, pero además miren que tienen unas cosas como el paquete de fotografía. O sea, ellos entienden súper bien quién es el cliente y entonces arman soluciones con diferentes propuestas de valor para diferentes clientes. Entonces, no es solo fijar el precio, es comunicar el valor a través del precio. Yo siempre les digo, por último, que el cliente, pues que el precio es el camino, el precio no es el destino. Esta es otra forma de decirles, el precio no es algo que uno fija y se olvida. El precio, si ven y si ustedes siguen todo este proceso, les va a ayudar a llegar, les va a informar la estrategia de producto, les va a informar la estrategia comercial, les va a informar la ruta al mercado, les va a informar las relaciones con su equipo de finanzas. Entonces, el precio es una variable que siempre debe estar en el centro de toda su estrategia y que, como ven, y espero que como han visto, tenga muchísima, muchísima, muchísima relevancia en todas sus conversaciones estratégicas. Y no solo algo que llega al final de la conversación, ya tenemos el producto, ya tenemos el canal, ya tenemos todo, ahora dígame, Ana, ¿a cómo lo vendo? No, involucren el precio desde el principio para poder tener buenas conversaciones. Y por último, bueno, si les gusta, me encantaría que me siguieran para tener siempre más contenidos de pricing. Si escanean este código, los lleva a mi LinkedIn, donde yo constantemente estoy compartiendo informaciones, estoy dictando charlas, webinars, y donde podemos hablar directamente y me pueden enviar pues como todas las preguntas de precio que ustedes tengan, me las pueden dejar ahí en los comentarios o me pueden enviar un DM para que siempre podamos hablar más de estos temas de precio. Nos quedan unos minutos que si bien son cortos, yo tengo pues más espacio, entonces pues estaré encantada de, respetuosa de los que se tengan que ir ya. Muchas gracias por acompañarnos y los que se quieran quedar unos minutos más y tengan preguntas, pues me encantaría quedarme con ustedes acá unos minutos más resolviendo esas preguntas y esas dudas ya más específicas de sus negocios. Entonces, si quieren, Luis, cuéntanos. Sí, allí, muchas gracias por todo, muy espectacular la charla. ¿Cuáles son como estos de pronto, aunque ya mencionaste varios, pero los errores más comunes que al iniciar esto de estrategia de precios se suelen cometer por las empresas? Me encanta la pregunta. Me das ideas para hacer un post de LinkedIn. ¿Cuáles son los principales errores en la estrategia de precios? Yo te diría, el primer error que cometen las empresas es eh, olvidarse de la estrategia de precios, es decir, dejarla para el final. Enfocarse en el producto, enfocarse en el canal, enfocarse en el route to market y al final decir, ay, ¿y ahora cuánto vamos a cobrar? Ese para mí es el principal error y el más imperdonable. Y el segundo error que yo diría también es imperdonable es fijar los precios mirándose únicamente el ombligo. Olvidarse de conversar con los clientes, creer que uno ya se las sabe todas y no irse a mirar y a entender súper bien ese valor percibido del cliente. Aquí pues el ejemplo que yo más les cuento es de otra industria, es una industria muy diferente, es ropa. Y es un cliente que cobraba más por las telas. Decía, no, es que estas telas son unas telas súper técnicas, es el bambú, es el tencel, son las telas de más alta tecnología que hay en el mercado. Pero cuando las personas compramos tela, compramos ropa, no compramos telas, ¿cierto? ¿Qué compramos? Compramos atributos, compramos suavidad, compramos comodidad, compramos frescura, compramos diseño. Entonces, uno tiene que asegurarse muy bien que haya ese match entre lo que el cliente está comprando, el valor que el cliente está percibiendo y lo que yo estoy vendiendo, lo que yo estoy comunicando. Todos los esfuerzos que hagas en esas dos cosas, así no tengas metodologías, así no tengas nada más, así no tengas ni siquiera precios de la competencia, con esas dos cosas vas a tener muchísima más riqueza y una estrategia de precios mucho más sólida. Por aquí está, eh, por aquí está quién. Alguien más tiene la mano levantada, pero no sé por qué no me deja ver quién es Daniel. Hola, Daniel. Hola, hola, Ana. Nada, quería hacerte como una pregunta cuando al final explicas la metodología para hacer pricing con la parte del valor. Lo que más me deja ahí sonando, pues como el momento de la implementación y ya la práctica, porque finalmente lo poderoso de eso es como se ve práctico y cuando uno lo puede llevar a las mesas, pues con los equipos y etcétera.
esa matriz que se me envió el nombre técnico, exacto, esta. Esa es como la más tesa de todas, ¿cierto? Porque digamos lo que es el gran diferencial de esta metodología, y creo que está acá, pues, aparte de las conversaciones pues, que hay que tener, que ya las dijiste y que son claves, pero a nivel de lo cuantitativo, y como para no poder tomar decisiones y poder decir, venga, este precio sí es o no es, y el valor sí es o no es el percibido, es ese tema de la ponderación y otro la evaluación de la competencia y hasta de uno mismo. Todos los números de ahí son muy difíciles de poner, para mí todos son súper tesos, pues como para llegar a cierto punto, desde que no sea estudio de mercado, ¿cierto? De pronto, lo que ustedes, entiendo que ustedes también lo hacen, ¿no? Desde la firma también en estudios de mercado. No, me imagino que ya tenemos experiencia en levantar ese tipo de información y etcétera. Entonces, mi pregunta son como dos, en dos direcciones. Una, las empresas que no pueden tener acceso a un estudio de mercado, ¿cierto? Por sus costos y demás. Eh, ¿Cómo puede hacerse una buena metodología que nos termine siendo algo muy subjetivo? Porque tú misma dices que la mayoría de empresas parten de establecer los precios viéndose al ombligo. Y si usted evalúa viéndose al ombligo, lo digo porque conozco muchos dueños directamente, dueños de compañías, y tendemos a ser muy, como tú lo dices, ¿cómo decirlo? Enaltecemos mucho nuestra empresa y nuestros productos y menospreciamos mucho a los competidores, ¿cierto? Entonces, no, eso es por suerte, nada, están baratos, pero se van a quebrar, etcétera. Entonces, man, y cuando califican todo esto, lo califican desde esa subjetividad. Yo no sé si esto solo sea válido bajo un esquema de que solo hay un estudio de mercado ya muy definido, muy propio, pues muy, perdón, muy objetivo, o si también vale la pena hacerlo interno y pues que te permita tomar las decisiones, ¿no? Porque finalmente, pues, quien mejor te puede hacer son los clientes. Entonces es más como esa medida, Ana, más como cuando no es los recursos, Súper, ¿cierto? súper chévere Entonces, esa pregunta, Daniel. Y mira, sí, yo hago investigación de mercados para precios y yo te puedo validar estos números matemáticamente con encuestas a tus clientes. Pero lo que yo he encontrado, Daniel, es que cuando los equipos trabajan con esta metodología, los resultados que obtienen son entre el 80 y el 85% iguales a los que el mercado entrega. como, ¿Por qué? Porque es que aquí no estás simplemente diciendo nosotros somos los mejores. Aquí llevaste a tu equipo por estas conversaciones, ¿cierto? Tú te sentaste con tu equipo y dijiste, venga, ¿para qué el precio? Después te sentaste con tu equipo y dijiste esto, venga, dígame cuáles son los atributos. Y estamos todos de acuerdo con que este atributo es más importante para el cliente que este otro. Pensemos como clientes. ¿Qué es clave en este proceso? Te voy a decir dos cosas. Primero, que no sea o sea, que sea un taller lo más interfuncional posible. Que sientes a tus equipos comerciales, pero que incluyas la gente de producto, que incluyas la gente de mercadeo, que incluyas todo y que si puedes incluso, incluyas al cliente en conversaciones. No tiene que ser nada muy metodológico en conversaciones. Entonces, que sea un proceso basado en el cliente y que incluya muchísimas conversaciones de todo. Si sigues esta metodología, el para qué el precio, si armas esta matricita, cuando llegues acá y sientes a varias personas, y esto también es importante, mientras más, o sea, esto es como esos ejercicios que yo siempre les digo, mientras más personas, mejor. Si tienes pues 3 comerciales, sienta a los 3 comerciales. ok, Llama a clientes actuales, llama a clientes pasados, llama a clientes potenciales, llama a clientes perdidos y conversa con ellos un poquito y trata de llenar esto con ellos y decirles, venga, ¿para usted es más importante esto o esto? Puede que no te den el porcentaje, pero dígame usted, ¿es más importante esto o esto? Y con eso tú vas calibrando. ok. Y cuando calificas la competencia, súper chévere, ahí también todas las fuentes. Esto nunca va a ser un ejercicio tan lineal, Daniel, como yo se los planteo acá, yo se los planteo como así. ¿Qué es lo que pasa? Que uno llega aquí y uno dice, como, ay, se nos olvidó un atributo, entonces se devuelve uno y vuelve y avanza. Y dice, y, ay, no, Total. venga. Y nunca es una sesión, por lo general, estos procesos en una empresa, estos son procesos de 4 o 6 semanas donde estás revisando y revisando y enriqueciendo y teniendo conversaciones y cada que aparece un nuevo competidor, venga, lo ponemos. Y la última cosa que yo siempre creo que es chévere es que incluso si esto no te lleva a un número exacto, te lleva a un entendimiento y a una forma de pensar diferente en la empresa, donde como mínimo sale la conversación. Imagínate que llegamos a esto. Imagínate que nosotros estamos diciendo esto, perdón, este último. Estamos diciendo, mire, es que yo soy el más barato del mercado. Perdón, se me fue.
Es que yo soy el más bueno del mercado. Yo soy 8.1 y el otro es 6.5 y el otro es 3.6. Yo soy el más bueno del mercado de lejos. ¿Sí? Y si yo soy el más bueno, ¿por qué no todos los clientes me están comprando a mí? Y entonces ya tienes como una herramienta para empezar a cuestionar muchas de esas creencias, como esos cariños verdaderos que tenemos las empresas. De verdad, yo soy el mejor en interfaz del usuario. De verdad, mi reputación es la mejor del mercado. Y entonces cuando uno empieza a hacer las preguntas, no, es que yo estaba pensando en Medellín, pero cuando yo pienso en Bogotá nadie nos conoce. Entonces no me puedo calificar como 9, Ok, ¿cierto? sí. Entonces, piensa esto como de pronto no va a ser la herramienta que te va a decir mañana en el primer envión te va a decir que puedes cobrar 60.000 o 65.000, pero sí va a ser la metodología que te va a ir enriqueciendo estas conversaciones y te garantizo que en 3 o 4 rondas vas a tener una compañía que está tan alineada detrás del valor y tan alineada detrás de entender a la competencia desde el valor que cada vez vas a tener números mucho más ajustados. Vale, me lo llevo, creo que te entiendo muy bien. Gracias, Ana. Si Muy estás entrando, enriquecedora la charla. Gracias. Una cosa muy importante, un tip muy importante, si estás entrando a un nuevo mercado donde no conoces y tus vendedores tampoco conocen, es un reto. Y ahí Ahí sí sí tienes que asesorenme, conseguir a ahí sí quien contrato. conoce, Ajá, ¿cierto? Ahí sí vale. tienes que conseguir a quien conoce. Tienes que hablar con o consultores o empresas amigas o empresas aliadas del sector o potenciales clientes y tienes que sentarte con ellos a enriquecer esto. Ok, súper, Ana. Gracias. Ustedes también Listo. conocen México, Mercado México para tecnología. Nosotros conocemos Mercado México para ti y de hecho nosotros en Pricer tenemos muchos clientes en México. Vale, Es súper. uno de los clientes más grandes para nosotros, uno de los Ok, mercados más Andrés. grandes. Muy bien. Luis, hola, cuéntame. Y una última pregunta y no te molesto más. Claro. ¿Qué pasa, Ana, cuando esos para qué cambian? Digamos que yo inicié con un producto, ¿cierto? Y yo llegué y dije, listo, mi para qué es porque quiero abrir mercado. Bien, genial. Listo, ¿cuántos meses, cuántos años? Pues a mí me imagino que será otra vaina a pensar, pero ya digamos, ya decidí que ahora mi para qué cambió y ahora mi para qué es porque quiero expandirme, no sé qué, X cosa, no sé, no soy experto en el tema, pero el tema es como cuando cambias de para qué, ¿cómo hago para hacer ese cambio de precio sin que la gente se sienta, o mis clientes se sientan robados o estafados, o como que, uy, ¿cómo así que antes costaba $1, ahora me cuesta $10, por ejemplo? Ujú. ¿Cómo se debería hacer eso? Te toca revisar como todo el proceso cuando cambia el para qué y ahí te toca, digamos, hacer ya unos planes de migración. Como tú dices, yo no me puedo ir de 1 a 10, pero entonces me toca entender muy bien si al cambiar mi para qué están cambiando los segmentos, están cambiando los atributos de valor y ahí digamos que nos metemos en un mundo pues que no es del alcance de esta charla, pero que en otro momento se los cuento con mucho gusto, que es el modelo de monetización, ¿cierto? Que ya no es solo cuánto cobro, sino cómo cobro. Cambio la métrica de cobro, ya no cobro por usuario, sino que cobro por licencia, ya no cobro por licencia, sino que cobro por paquete, ¿cierto? Para disminuir, y ya hay otras herramientas de pricing, digamos, que te llevan ahí a disminuir la sensibilidad del precio. Pero sí es muy importante que si tú para qué cambias, sepas que toda tu estrategia de precio va a cambiar, que la debes revisar y que debes hacer esos planes de migraciones, que a veces esos planes de migraciones no son inmediatos, sino que son multiaño y que hay muchísimas herramientas. No sé si has visto, por ejemplo, Canva. De hecho, lo tengo ahí como un post de LinkedIn para poner la semana entrante. Eh, no sé si vieron que Canva acaba de subir el precio casi el 50%. Sin disculpas. ¿Cómo voy a subir el precio? Y este es mi nuevo precio. Exacto. Exacto. Pero, por ejemplo, Netflix, cuando subió los precios agresivamente hace un par de años, dijo, voy a subir los precios, pero para los nuevos suscriptores. A los suscriptores antiguos les voy a mantener el precio por 6 meses más. Entonces hay como muchas cosas que uno puede hacer desde el modelo de monetización, desde el cómo cobra, para ir haciendo esas migraciones y haciéndolas mucho más suaves. Bueno, quedan por acá más personas. Si Muchísimas quieren para las gracias, Ana. preguntas. Con muchísimo gusto, encantada siempre de compartir con ustedes. Me encantan estos espacios, como les dijo Angie al principio, nosotros también hacemos parte pues como de los programas de excelencia exportadora en nuestra industria y de internacionalización, entonces pues nos encanta aquí compartir con todos estos colegas.
Súper, Mayro súper dice, la necesitamos ese charla. modelo de monetización urgente. Levántele la mano a Angie, dígale a Angie que hagamos otra charla. Claro que sí. El objetivo es, Al principio empieza em, planito, yo lo hago un ratico. Empieza Angie, que por acá dice que creo que otra se le charla. abrió el micro. Ajá. El objetivo es que nuestros empresarios puedan Ah, pero desarrollar hasta todas Iván, hola estas. Iván, no te había visto. ¿Qué Hola, hace? ¿cómo estás, Ana? Muy buenas tardes. Quería contar a los empresarios que el objetivo es que puedan revisar internamente toda esta información que nos comparte Ana, que podamos trabajarla también internamente, o sea, que cada empresa haga el análisis, haga la retrospección, verifique cómo lo está haciendo. Y en las siguientes sesiones vamos a seguir complementando información necesaria para los temas de internacionalización. Si una vez cerremos todos nuestros planes de trabajo y desarrollemos cada una de las temáticas, seguimos teniendo de pronto la necesidad de que un tercero nos acompañe en el desarrollo de todas estas metodologías, nosotros podemos compartirles siempre los datos y la información de esta empresa, de Pricer y pues obviamente de Ana. Aún así tienen la información de ella. Si quieres colocar otro ratico ahí el código QR para que ellos pronto si algunas empresas no pudieron cogerlo, para que también charlen, para que esta información no se quede como en una tarea más. Digamos que el tema de precio, como lo decía Ana, es algo que deberíamos siempre contemplar desde el principio, que deberíamos ir generando ideas, ir generando estrategias, ir mirando qué estrategias tiene el mercado. Esas estrategias, cómo se van dinamizando, cómo van cambiando, para que, digamos que no suceda lo que de pronto en muchos nos está sucediendo y es que no tenemos idea de por qué tengo ese precio en el mercado, ya sea aquí local o ya sea de manera internacional. Entonces, vamos a compartirles información de la sesión del día de hoy. Quedamos súper atentos a todas las necesidades que puedan llegar a tener y como les comentaba, si más adelante eh, creo que hay más preguntitas. Espérame, que no me encuentro los registros de asistencia. No, no, Sandra, no tenemos registros de asistencia, no es necesario. El objetivo es que las empresas ingresen a todos estos, digamos que, espacios que ofrece ProColombia, en este caso en un convenio que tenemos con el MINTIC, para que puedan cerrar cada una de sus brechas en internacionalización, ¿vale? Pero si el objetivo es que sigamos trabajando, que esto no se quede como en información que les damos a los empresarios, vamos a tener unos espacios de construcción donde nos vamos a sentar con cada uno de ustedes. Y como les decía, si más adelante de pronto parte de esto, que no es un plan de trabajo de una semana o de un día, es necesario que lo acompañen de un tercero, aquí tenemos una excelente empresa que nos puede acompañar. Muchísimas gracias, Ana, por toda la información, la manera en la que nos explicaste los temas, muy, muy interesante, muy relevante, sobre todo para los temas de internacionalización, cuando queremos buscar otros mercados. Estos temas son demasiado importantes. Muchísimas gracias.